muchas gracias por seguir con nosotros esta noche. Gracias a la gente que también nos hace llegar su mensaje desde Estados Unidos y Canadá, donde llegamos con nuestro programa, y por supuesto de otros países centroamericanos, hablando una vez a la semana de temas económicos. Hoy con un verdadero especialista en temas vinculados a los emprendedores y toda la gestión que hay alrededor de este tema. Está con nosotros Jorge Alberto Fantín, que está aquí en Guatemala para participar de una interesante maestría de Learning Group, hablando del pensamiento del diseño, lo que vamos a hablar en un ratito. Pero habías mencionado ya, Jorge, algunos elementos importantes a la hora de arrancar. Y el conocimiento, ¿qué tan importante es para una empresa y cómo manejarlo adecuadamente? Estamos hablando de las pequeñas y también de las grandes, que son las que más conocimiento acumulan y muchas veces queda ahí acumulado y no se comparte. Exactamente. Bueno, es como si hubieses leído mi mente, porque el conocimiento es fundamental. Yo siempre digo en mis clases y mis conferencias que luego del milagro de la multiplicación de los panes, el siguiente milagro es el de conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento es la única cosa en este planeta que cuando la compartes se multiplica. Ajá. Cuando yo sé algo y te lo cuento a ti, automáticamente somos dos. O sea, hemos multiplicado el conocimiento y no me ha costado nada. Así que lo demás, si yo te doy la mitad de este vaso de agua, me quedo con la mitad. Pero si yo te doy mi conocimiento, los dos tenemos el 100% del conocimiento. Claro. Entonces, las empresas exitosas son aquellas que han sabido gestionar el conocimiento. Y uno puede decir, bueno, pero esas empresas grandes, ¿cuánto conocimiento tienen? Tienen tanto conocimiento porque son grandes. Y yo invertiría la causalidad, porque tienen conocimiento, han llegado a ser grandes. Claro. O sea, si el emprendedor quiere llegar a ser grande, tiene que saber gestionar su conocimiento. Y gestionarlo significa compartir, significa tener estructuras horizontales, significa no poner escaleras, etapas, obstáculos para que desde la base llegue la información al número uno. Ajá. Porque generalmente, ¿dónde está la fuente del conocimiento? En el usuario, en el cliente. ¿Quién está en contacto con el cliente? No es el número uno. No. Es el empleado que está en un mostrador en un banco. De la cadena, exactamente. ¿Y cuándo escuchamos a esa persona? Rara vez. Porque lo consideramos una persona de menor jerarquía, tal vez. ¿Qué sabrá esta persona del negocio? Bueno, esa persona sabe del cliente, que es el que paga todo el negocio. Entonces, me parece fundamental diseñar la organización alrededor del conocimiento. Nosotros en The Learning Group vamos a estar haciendo en agosto un segundo programa que tiene que ver con estructuras organizacionales. Y es enseñar al emprendedor a organizar su estructura alrededor del conocimiento y la innovación. Hablando de la innovación, ¿cuál sería el manejo adecuado de la innovación dentro de una empresa? Porque tenemos el conocimiento, lo podemos compartir, empezamos a abrir este juego para que todos también sepan de qué se trata y cuáles son los objetivos generales de una empresa, pero incorporaste la palabra innovación. ¿Cómo sería el manejo adecuado de la innovación hoy por hoy, que tanto se menciona esta palabra, ¿verdad? Pero muchas veces a nivel empresarial, grande o pequeño, no se sabe cómo manejar. Claro, uno suele pensar que innovación es hablar de iPods y iPads y la tecnología, y la tecnología inteligente, y todo lo que funciona solo con la ley del menor esfuerzo. Sí, señor. No es todo. Eso es innovación, pero no lo es todo. Hay un tema fundamental y hay una evolución en la innovación. En realidad, más que una evolución, es una vuelta un regreso a las fuentes, porque la innovación que perdura es la innovación centrada en el usuario, centrada en el ser humano. En el principio de los tiempos, cuando cada uno diseñaba sus propios utensilios, ese artefacto estaba diseñado alrededor del ser humano, que era el que lo hacía. Exactamente. Cuando la sociedad se fue complejizando y el diseñador se fue alejando del usuario, llegamos a una sociedad en la que el que diseña este vaso o el que diseña la pluma que usas no sabe quién la va a usar y no sabe cómo la va a usar. Imagina cómo la va a usar. Y entonces diseña un factor de forma o un diámetro o una altura de un vaso, pero no te ha visto nunca tomar con ese vaso, no te ha visto nunca escribir con esa pluma. El pensamiento de diseño, que es lo que hoy está invadiendo la mente de las empresas y los diseñadores, tiene que ver con poner al ser humano en el centro de la escena. Nuevamente el ser humano. No diseñar por el producto, sino diseñar por el ser humano. No tiene que ser el producto más bonito, el más alto, el más delgado, el más liviano, el más pesado. Tiene que ser el producto que efectivamente le sirva a esa persona en su contexto. ¿Cómo puedo utilizar esta herramienta que estás mencionando, la del pensamiento del diseño, que me parece elemental, como una herramienta, insisto, muy proactiva dentro del trabajo de un emprendedor? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, fundamentalmente el emprendedor tiene que entender
este principio, y es que el emprendedor existe en la medida que haya una persona que esté dispuesta a aceptar su propuesta de valor. Un producto, un servicio es una propuesta de valor. Y la persona que está del otro lado, la destinataria de esa propuesta, estará dispuesta a abonar un precio en la medida que considere que el precio que paga es inferior al valor que recibe. Solo así hay negocio. Entonces, primer paso, el emprendedor tiene que entender qué es lo que el cliente valora. Bien. A veces el cliente no valora el producto, sino la experiencia que el producto le proporciona. Hoy en día, por ejemplo, usamos relojes, pero no necesitamos el reloj para saber la hora. Todos tenemos un teléfono celular, sin embargo seguimos comprando relojes porque nos da una cierta experiencia. Ponerlo en la muñeca, mirarlo, nos gusta el diseño, nos gusta el color, tal vez el metal con el que ha sido hecho. Es la experiencia lo que importa y no el objeto. Entonces el empresario que entienda esto pone a toda su empresa alrededor del cliente y lo interpreta, lo entiende, lo observa, indaga sobre sus motivaciones para, a través de esas emociones que pueda comprender, diseñar un objeto que la satisfaga. Nosotros somos, como seres humanos, vivimos y estamos llenos de emociones. Cuando compramos algo es porque experimentamos una emoción al comprarlo. Y hay muchos casos de éxito, obviamente. Muchísimos podríamos casos precisar de grandes empresas, pero gente que arrancando su proyecto pues se transformó en un gran empresario casi de la noche a la mañana por haber manejado estos conceptos, ¿verdad? Exactamente. Fíjate el ejemplo, yo hoy mencionaba iPods y iPads, y eso sí, obviamente es innovación, y eso es innovación con pensamiento de diseño. BlackBerry en su momento, cuando descubren que en realidad lo que la gente quería en ese entonces era poder recibir mensajes rápidamente, enterarse en el momento, y diseñaron un teclado que se podía usar con 2 dedos nada más, pero que era muy eficiente. Y eso es pensamiento de diseño, es pensar en el destinatario. El BlackBerry no era para todo el mundo, era al principio para empresarios y gente ocupada que necesitaba recibir esa información, y entonces diseñaron un aparato para ellos. No era un teléfono cualquiera, era un dispositivo para ese tipo de usuario. Y de la noche a la mañana, Research in Motion se convirtió en líder en el mundo, y a Apple le pasó lo mismo. Y hay un montón de empresas que hoy en día están trabajando con estos conceptos. También en el área de servicios. Claro. Se han diseñado procedimientos en hospitales con pensamiento de diseño. Porque cuando hablamos de este tipo de cosas, y si nos ponemos del lado del... A veces es tan feroz la carrera por diseñar, por innovar, por presentar alternativas cada vez más adecuadas a la necesidad del cliente, absolutamente reflejada en un aparato o en algún servicio, pero sobre todo en uso de tecnología. Pongámonos del lado del otro, ¿cómo no saturar y cuándo es el límite? Porque a veces estamos en esta alternativa de presento y otra cosa, y ahorita, y así le pasó a BlackBerry cuando iPhone casi logra, pues, aunque todavía sigue, pero fue una caída muy estrepitosa la que tuvo, y es feroz realmente. Y después aparece otra marca que hacía más televisores, pero se dedica ahorita a la telefonía y le empieza a comer el mercado. O sea, es todo un tema de una carrera que parece que no tiene fin entre empresas, pero está el consumidor del otro lado, ¿verdad? Como diciendo, hasta aquí llegué, ya no quiero que me ofrezcan más cosas. Sí, el consumidor tiene un límite. Yo creo que el consumidor tiene necesidades. El que llega primero y satisface esa necesidad se gana un espacio en la mente del consumidor. Es muy difícil que ese consumidor luego adopte otra solución, salvo que cambien sus necesidades. Y ahí es donde es muy importante que el emprendedor sea perceptivo. Hay un estudio que hizo un ex ejecutivo de Shell hace muchos años, hay un libro muy interesante que se llama La empresa viviente, ¿no? Y la idea era encontrar las claves de la empresa longeva, es decir, ¿cuál es la clave que hace que una empresa dure cientos de años? Porque la vida promedio de las empresas hoy está en menos de 15 años, ¿eh? Es impresionante. Y lo que encontró Arie de Geus, este funcionario, exfuncionario de Shell, es que hay 4 características de las empresas longevas. ¿Me las contás luego de la pausa? ¿Cómo no? ¿Te parece? Porque nos queda todavía un corte comercial platicando esta noche con Jorge Alberto Fantín. Vamos a hacer un resumen de datos, pero interesantísimos, que nos ha brindado esta noche. Así que no se vaya porque continuamos en un ratito nada más.